Hola familia, estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Somos del Ministerio Nueva Vida Internacional. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de poder hablar, de poder charlar y conocer un poco más de nuestro amigo Darío Benítez. Es nuestro invitado el día de hoy, así que bienvenido. Muchas gracias, aquí a tope, preparado para todo lo que se viene. Bueno, Darío, hace años que nos conocemos y bueno, ahora estamos trabajando en este hermoso proyecto y nos volvemos a encontrar porque nos hemos encontrado en muchas cosas. Primero es por la música, porque estamos muy ligados con ese tema y colaboramos en la iglesia en esa área, pero hoy vamos a hablar de todo un poco, no solamente de lo musical, sino que empieza contándonos un poco cómo llegas a España, porque tú eras misionero con tu familia. Vinimos como misioneros, así es, en el 2000, en el año 2000. Bueno, antes, en el 97 o 98, mi papá tuvo el llamado de Dios para venir a España, y la verdad que yo no tenía ni idea de lo que era un llamado, y mucho menos viajar. Fue mi primer viaje, mi primera experiencia como misionero aquí en España, y tengo que decir que me sembraron. Sí, porque Me te quedé. tocaba venir. Me quedé. Fui el único, o sea, mi familia se volvió y fui el único que se quedó aquí trabajando, sirviendo, y bueno, hasta hoy. Hasta han pasado ya un montón de años. 22 años ya. 22. Bueno, ya hace un montón de años, Darío vino a la iglesia ya hace bastantes años. Ya hace... No me acuerdo, pero creo que fueron 14 o 13 o por ahí. tiene que Más estar o la menos. cosa. Sí. Hace muchos años que nos conocemos. Bueno, luego se casaba aquí en la iglesia y ya ha hecho raíces definitivas aquí. Ya no me puedo escapar. Ya no se puede ir. Entonces ahora está colaborando a tope aquí en el área musical. Es pastor con su esposa, con Rebeca, del Ministerio Musical. Y entre otras cosas también es productor musical, cantante. Y ahora también ha incursionado en el tema de las misiones, pero a la inversa. Vino a España y ahora España lo Ahora voy a exporta decir, como... cantante, productor y misionero. Como Miguelito, ¿cómo decía Miguelito? Renovado, decía. Tiene 1000 oficios. Renovado en Cristo. Pero cuéntanos, ¿qué tal esta experiencia? Porque acabas de volver, vamos a situar un poco a la gente. Acabo de volver de estar en un viaje misionero por Bolivia y Argentina, que además es su tierra natal. Y bueno, reza el refrán que nadie es profeta en su tierra, pero cuéntanos, porque a mí alguna vez el Señor me ha usado hasta en Perú, que es mi tierra, y que Dios tiene cosas espectaculares para nosotros. Y cuéntanos cómo te fue en este viaje. Fue muy bueno el viaje. La verdad es que tendría que contar desde muy atrás. Realmente se canceló este viaje el año pasado. Íbamos a viajar, pero bueno, por tema de pandemia y todo este rollo post-pandemia de fronteras cerradas, no podíamos pasar de Bolivia a Argentina, entonces el viaje terminó cancelándose, ¿no? También tengo que decir que Samuel fue el que iba a ir, mi cuñado, iba a ir en primer lugar, pero él me dijo, ¿por qué no vas tú? Y yo le dije, bueno, realmente no había la economía suficiente para ir, y él dijo, mira, yo puedo ayudarte con una parte, y gracias a Dios pudimos completar el viaje, así que me dijo, ¿cuánto te apuestas que tu esposa no te deja viajar? Y le digo, ¿cuánto que sí? Y le falló el cálculo. Y le falló el cálculo. Aparte estábamos afuera, en el patio de la casa del pastor, y le pego el grito a Becky, ¡Becky! Y digo, sale. Digo, que me voy para Bolivia. Y mira, y me dice, ah, muy bien, ¿y eso? De misionero. Ah, perfecto. Y estaba Tomás, el pastor Tomás, y estaba yo, y nos miramos y digo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Así que gracias a esto, bueno, un año después pudimos viajar, no se perdieron los billetes y pudimos viajar, así que fue una experiencia para mí muy bonita, muy también llena de todo, o sea, cansado pero bendecido, y aparte fui a colaborar, a ayudar, fui a predicar, a cantar, o sea, todo lo que podía hacer. Realmente para mí es un día a día, porque lo hago aquí en la iglesia todos los días básicamente, así que fue algo de lo que suelo estar acostumbrado a hacer, así que fue una tremenda bendición. Salimos el lunes, fueron casi 11, 12 días, ya no recuerdo exactamente. Salimos el lunes por la noche, a las 11:30 de la mañana, y llegamos a las 5 y pico de la madrugada. Nos esperaba allí un pastor con un coche, y cogimos la ruta hasta Montero. Aterrizamos en Viru Viru, Santa Cruz, ¿sí?
Y de ahí viajamos 1 hora a Montero, 1 hora más. Después de ahí, bueno, descansamos un poquito, comimos y por la noche ya tuvimos una pequeña sesión con los pastores y después un servicio, un culto normal. Me tocó cantar, contar mi testimonio, el pastor predicó y nos quedamos un ratito al final con los hermanos y demás ahí en Montero. Al otro día, a las 5 de la mañana, nos vino a buscar una camioneta. Salíamos pronto realmente, también porque el viaje era bastante largo. En teoría iban a ser 6 horas, pero allí no sé si es que no controlan bien los tiempos. De hecho, me he fijado que no usan mucho Maps, el Google Maps, y digo yo que por la costumbre de viajar, ellos más o menos calculan por encima. A la alza, ¿no? Dicen. Y alrededor de 6 horas era el viaje, terminó siendo 10 horas. Y la verdad es que fue una paliza, ese viaje fue una paliza, porque estábamos en carretera y de repente mirar uno de esos camiones de 24 metros venir de frente a la velocidad que nosotros íbamos, normal, porque íbamos por nuestro carril, pegar un volantazo, girar, aparcar a un costado, poner las luces de emergencia, darnos cuenta que todos los que venían de frente nos iban a comer vivo. Menos mal que el que conducías, esto ya parece ser que era algo habitual, le llaman bloqueos y parece ser que los camiones se paran, hacen manifestaciones de lo que sea y se cortan todas las calles, las principales, y nada, todo el mundo a regresar. Entonces nos dimos la vuelta y por un hueco que había nos metimos en prohibido, digamos, en dirección prohibida porque todo el mundo lo hacía así, Sí, para poder pasar. Pero en la otra punta otra vez pasó lo mismo. Entonces otra vez tuvimos que salir por la derecha, un camino de tierra. Hicimos como una especie de una D, digamos, para saltar todo ese, para bordearlo. Fue tremendo. Y esto lo estoy contando a grosso modo porque de repente empieza a llover, nos metimos por unas calles de tierra, pero que la camioneta parecía que se iba a estancar. Hubo un momento que se paró todo el tráfico, que ya habíamos encontrado el camino para huir. Y nos quedamos ahí parados. Yo me acuerdo que saqué el móvil y empecé a grabar porque se veía a lo lejos una cantidad de coches parados por delante, por detrás, y a los lados no podíamos salir. Y yo estaba un poco asustado porque nos habían dicho de que varios misioneros y varios pastores que tuvieron este viaje, en varias ocasiones pasó esto y se tuvieron que quedar 3 días ahí varados, prácticamente sin moverse. Los camiones no te dejan porque están pegaditos unos con otros. Y bueno, gracias a Dios, para resumir un poco, porque el viaje es largo, pudimos salir. Nada, de 6 horas tardamos 10 horas, un viaje bastante intenso. Caballos por la carretera, perros a los lados, o sea, era una cosa de loco. O sea, estás desacostumbrado en realidad. Sí. Porque, o sea, eso es una realidad que uno ve cuando vive, pues eso, en los países de Latinoamérica. La verdad, o sea, sí que los he visto. Lo que pasa es que los veo como a los costados. Claro. Pero en este caso se mandaban como si nada. Entonces teníamos que estar con los ojos súper abiertos. Bueno, la verdad es que de ahí llegamos a Yacuiba, nos esperaron, comimos un sábalo así enorme, un pez que hay ahí en uno de los ríos más importantes. Se salía del plato ese sábalo, buenísimo. Los pastores nos atendieron muy bien, el pastor Armando. Después fuimos a la casa de la pastora Celia, nos dejaron ahí la habitación, pudimos descansar un poquito. Y entre que descansábamos y tal, pues teníamos sesiones con algunos líderes, venían, nos preguntaban y tal, ¿no? Básicamente no hemos descansado mucho, honestamente. Al otro día empezaba el congreso. Sí, porque había un congreso en Bolivia, ¿no? En Bolivia. De la iglesia en Yacuiba. Exactamente. Empezaba viernes y era viernes por la mañana. Y me tocó predicar y cantar. Al mediodía me tocó cantar y predicaba a uno de los pastores. Y en la tarde me tocó cantar y el pastor predicaba, el pastor Tomás. El sábado lo mismo, cantar, predicar, cantar y predicar. Y por la noche del domingo lo mismo. Y el pastor terminó ministramos a la iglesia, ahí en Yacuiba. Tengo que decir que a todo esto nos hincharon a empanadas. Unas empanadas, pero buenísimas. Unas empanadas así gorditas, con caldo dentro, dulces, que yo nunca había probado eso. La verdad es que si vuelvo a ir es por esa empanada.
O sea, lo prometo. O sea, fue increíble. Después de ahí, bueno, cansados, terminamos, muy bonito, todo el culto, tal, no sé qué, pim, pam, pim, pum. Tuvimos sesiones previas con la alabanza, el pastor estaba atendiendo a algunos líderes, yo estaba con el equipo de alabanza y así, ¿no? Y por la noche nos esperó un coche, hicimos el cruce a Salvador Massa, sí, a la frontera, y de ahí un viajecito, porque al otro día teníamos que ir a la cárcel de Salta. Teníamos ahí una entrevista allí, íbamos a ir a ministrar también, a mí no me dejaron, ya me lo habían avisado, pero a Tomás en principio sí. Así que la pastora Miriam de allí de Salta se fue antes del... Ella había estado en el Congreso de Bolivia y ella se fue antes para poder hacer la cola, porque al parecer no puedes ir directamente y entrar como por tu casa, ¿no? Hay que hacer una serie de papeleo, de trámites y estar como unas 5 horas de cola. Hasta la hora creo que era a las 11 que abrían la cárcel, o sea que la pastora estuvo 5 horas antes ahí esperando en la fila. Nosotros llegamos como a las 10, una cosa así, y nos prohibieron el acceso. Dijeron que no podíamos entrar después de 8 horas de viaje a todo esto. Wow. Porque fue por la noche, cansado. Uno de los conductores estaba reventado porque no podía más, trabajaba en la semana y se ofreció, Carlos Bamba. Una persona increíble que nos ha bendecido muchísimo allí en Bolivia y en Argentina, en Salta. Y después de ahí nos dijeron tienen que venir a las 3 de la tarde. A todo esto estábamos hecho polvo. Fuimos un ratito a descansar, comimos algo y salimos otra vez. Había que volver a hacer la cola, digamos, ¿no? Sí. La fila para poder entrar. Entonces la pastora estaba cao también. Pero había una hermana de una iglesia, o no sé si era de su iglesia o qué, porque no la conocía, que conocía a la pastora y le dijo que ella le hacía el favor de quedarse ahí esperando en primer lugar por la tarde. Por la tarde. La verdad es que fue una bendición. Pero llegamos en la tarde a las 3 y también nos denegaron el acceso. Estábamos un poquito mosqueados con el tema porque queríamos entrar, en fin, teníamos una misión importante y esa no se pudo lograr. Pero bueno, Dios sabe todas las cosas. Al final fuimos a servir y acabaste ahí, y eso fue como acabar el trayecto en Bolivia, ¿no? O sea... Sí, bueno, ahí ya estábamos en Salta, básicamente. Pero después de ahí, por la noche, tuvimos un servicio más, un culto con la iglesia de Salta, de la pastora Miriam, ahí Nueva Vida Salta, y muy bonito igual. Cantamos, conté mi testimonio, el pastor predicó. Y por la noche, ahí fuimos a dormir. Y en la mañana siguiente, esto creo que es, ya no me acuerdo, pero me parece que era martes, en la mañana salimos a las 6 de la mañana y llegamos como a las 9:30, 10 después en avión, un vuelo directo a Buenos Aires, de Salta a Buenos Aires. Y de Salta a Buenos Aires todo bien, gracias a Dios, un viaje bastante, al final de todo fue el más rápido, 4 horas, eso es lo más rápido. Pero llegamos y teníamos una hora más a Hudson, a la ciudad de Hudson, donde tuvimos una reunión también con líderes, pastores. Habíamos visitado y conocido nuevas obras que se abrieron allí en Argentina, donde fueron de Córdoba, que está a 12 horas también Córdoba de Hudson, y Buenos Aires, lo que es Ituzaingó, que es la zona donde yo nací básicamente, mi barrio, donde vinieron los pastores Brian y mis padres, y después de Hudson también, y una nueva obra que, ¿cómo era el nombre? Ya no me acuerdo. Un nombre raro así, pero vamos, a 15 kilómetros de Ya esto en Argentina. Esto ya Buenos Aires, pero volviendo a Bolivia un poco, ¿qué te impactó de Bolivia? O sea, al margen de las empanadas, ¿con qué te quedaste? Porque... nunca había sido, claro. No, bueno, a nivel, evidentemente fuimos a servir, a ministrar, estuvimos todo el rato con gente que sirve al Señor, entonces, bueno, me gustó que llevan un trabajo, una labor de hormigas. Llevan, según el pastor, ha dicho que fue 16 veces a Bolivia. Fue el país que más veces ha viajado, 14 veces estuvo en la iglesia, en esta iglesia de Yacuiba, particularmente, digamos. Y algo que me llamó la atención, que al pastor también, que fuimos los 3 yernos del pastor.
Es el primer viaje que Es verdad, coincidimos. todo ha ido también. Sí, Todo, a Samuel Bolivia. y yo. Así que el trabajo sigue. O sea, me gustó la iglesia enorme, una iglesia muy grande, eh, con sus pormenores. Dios ha levantado a los pastores, el liderazgo una y otra vez, Ujú. siguen a tope, y así que bueno, es un Tú trabajo estás, de hormigas. tú estás acostumbrado a trabajar aquí en la iglesia local. Hmm. ¿Qué diferencia en el campo misionero te ha llamado más la atención? Hombre, me llamó mucho la atención. Lo primero, hay mucha necesidad y la necesidad les lleva a buscar al Señor. Y de una manera desinteresada, Genuina. genuina. Eso, digamos, como el área, la parte buena que yo, porque me llevé dos cosas, ¿no? Una parte buena y una parte no tan buena, que me pareció que había un poquito quizás de falta de organización en algunos detalles. Llegar puntual, estar a la hora, todos los que, por lo menos estoy acostumbrado aquí en Nueva Vida Mamá, Nueva Vida Madre, digamos, trabajarlos todo con cuadrantes, quizás tenemos un sistema muy organizado, pero porque hay muchas actividades, ¿no? Sí. Y bueno, por la Allí, experiencia también. claro, y allí como tienen menos reuniones que nosotros, bueno, lo toman un poquito más libre, más amplio, ¿no? Pero eso fue lo que no estoy acostumbrado y por lo tanto me chocaba un montón, ¿no? Decía, ¿cómo puede ser? Ahí estamos ensayando a tal hora donde supuestamente ya era la reunión. Y había gente ahí sentada, gente esperando, y al final son cosas que ellos mismos se dieron cuenta y me llevé la sorpresa porque evidentemente hay cosas que yo intenté decir, oye, creo que esto lo podemos mejorar, la gente también merece ese respeto, ¿no? Y justo antes de ayer me escribe uno de los líderes, dice, Pastor Darío, hemos podido empezar puntual. Ah, qué bueno. Así Qué que bueno. me alegró porque Sí, al porque en realidad es un final... tema de costumbres. Es un tema de Sí. que la idiosincrasia de los sitios, pues es así, funciona así. Pero mira, qué interesante ese tema porque bueno, te enfrenta a otra realidad, en realidad. Pues Mm, nosotros estamos acostumbrados a la realidad aquí de la iglesia local, mm, que ya va rodando porque, bueno, la experiencia y ya nos hemos organizado con el pasar de los años, porque ha habido años en los que vivíamos así. O sea, vamos muy justo, va a empezar el culto. Tenía que haber empezado hace 5 minutos, pero ya hace, gracias a Dios, muchos sí. años que somos muy puntuales, pero qué bueno que, o sea, finalmente te enfrentas, ¿no? A otra realidad y te hace ver y valorar también lo que vas consiguiendo con el pasar de los años. Y en Argentina, ¿qué tal? En tu tierra, ¿cómo te sentiste? Bueno, en mi tierra todavía hay mucha tela que cortar, o sea, son iglesias que todavía están empezando, algunas están apenas adhiriéndose a la visión Nueva Vida, entonces todavía tienen ideas concebidas, preconcebidas, o de antes, de otros modelos, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, y otras que por causa de la pandemia no han podido todavía ni siquiera empezar, o sea, están recién. Se notaba otro ambiente, un ambiente de querer empezar, ¿no? De querer empezar, de no saber cómo hacerlo, pero querer empezar. Y eso fue, de hecho, una de las cosas que hablábamos con el pastor Tomás, a pesar del viaje, de todo lo que hemos ministrado, de todo lo que hemos servido y demás, y también de manera recíproca, ¿no? Porque hemos recibido nosotros, nos han bendecido, nos han dado una ofrenda que nunca me habían dado en mi vida, imagínate. Y yo lo compartí aquí en la iglesia justamente porque sentía de que hay gente que piensa que hacer misiones, no sé, es como si Dios se burlase de uno, ¿no? Lo usa como un trapo y luego lo tira. Y no le importa ni tu circunstancia, ni tu familia, ni tu trabajo. O sea, yo perdí básicamente 15 días de trabajo que, si digo la verdad, la ofrenda que me dieron fue casi de un mes. O sea, entonces realmente uno va ahí a servir, y no, yo no fui por ninguna ofrenda realmente, pero cuando te sorprende de esa manera Dios, te das cuenta de que Él no va a dejarte mal en ningún momento. O sea, realmente Él está pendiente de cada detalle. Y puede que no sea una ofrenda, no lo sé. Puede que sea de repente una sanidad que estabas Sí. buscando. O simplemente hacerte ver una realidad diferente a la que estás acostumbrado en tu iglesia, enfocado en cambiar no sé qué, no sé cuánto, y de repente Dios te muestra lo genuino de las personas, la sencillez de las personas, y dices, hey, algo tiene que cambiar, ¿no? Son cosas que no tienen precio en No, realidad. no. O sea, el hecho de ir y bendecir a la gente es algo que es impagable.
no solo para ellos, sino para ti también. Porque en realidad el cálculo no es un cálculo de dinero, ¿no? Es un cálculo de tú estás dejando tus obligaciones, una serie de cosas, tu familia entre esas cosas, porque le estás entregando un tiempo al Señor que no está retribuido ni siquiera por cualquier dinero que te den, son No. cosas que no se pueden pagar, pero son cosas que te marcan de por vida Sí. y que te hacen ver, creo que desde otra perspectiva, los planes que Dios tiene para ti. Mira, hay dos detalles que encuentro en la Biblia que me han ayudado a este viaje. Primero, recuerdo a un Jesús con 12 años, los padres desesperados buscándolo, y cuando lo encuentran, no lo encuentran en cualquier lado, lo encuentran en la sinagoga, ¿no? Lo encuentran escuchando, predicando, hablando. Y cuando los padres se acercan a él, le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿no? Esa frase a mí me marcó mucho porque me dio a entender de que el reino de los cielos es un negocio. Y cuidado ahí porque muchos, uy, ¿cómo que un negocio? Sí, un negocio es una palabra compuesta. Neg, que es negarse al ocio. Básicamente no tiene nada que ver con dinero. Lo que pasa es que cuando uno se niega al ocio, obtiene retribución. Y qué mejor una retribución de parte de Dios que nadie te puede dar algo así. Entonces, eso como primer lugar, ¿no? O sea, uno decir, yo trabajo para el Señor, en función de lo que sea. Y luego está la otra cara de la moneda, por así decirlo. Eh, recordamos en la historia del samaritano, el judío herido y el samaritano, que no solamente lo vio herido, se acercó, lo vendó, llevó vino, aceite, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, le dio 2 denarios, sino que termina diciendo que se endeuda. Y eso es lo que más me gusta, porque a veces nosotros no queremos pagar ningún precio. Jesús está endeudado con nosotros, que lo sepan. Jesús nos ha prometido vida eterna y todavía eso no se ha cumplido hasta que nosotros no estemos fuera de aquí. Eso sigue pendiente. Entonces, Él se murió en la cruz, Él dio esa milla extra de más, Él nos dio esos 2 denarios de más y Él encima le dice, Señor, paga esto, lo que estos gasten. Entonces yo creo que en el fondo a veces nosotros estamos mal acostumbrados a ver las misiones como para algunos. Sí. El M aquí, envíalo a él. O M aquí, envíame aquí. Déjame aquí, Déjame aquí. que me quede como estoy. Bueno, el dicho dice, virgencita, que me quede como estoy. pero qué fuerte, porque finalmente es, o sea, por eso yo creo que todo el mundo debería plantearse en algún momento de su vida hacer un viaje misionero. Sí. Creo que es algo que te transforma. Primero el ver, creo que la primera transformación viene por el ver que Dios te puede usar a ti. Totalmente. O sea, porque tú llegas y es un laboratorio de un montón de cosas que están pasando, no es tu ambiente, la famosa zona de confort, ¿no? Que no me gusta nada la frase esa, no, a mí no me gusta, pero sí que te mueve de tu lugar, de tu bienestar, de tu casa, de tu familia, para mostrarte otra realidad en la que Él está dispuesto a usarte, a pesar de que tú no estás con todos los recursos con los que tú estás acostumbrado a trabajar. Totalmente. Entonces, ese es el momento de decir, mira, estos son los recursos que hay ahora y yo te voy a usar con estos recursos. Yo creo que, en cierto modo, Dios nos desarma ahí. Porque estamos acostumbrados a servirle al Señor con ciertos recursos, ¿no? Sí, o formas, o estilos. O con la gente con la que ya estamos acostumbrados a interactuar. Pero cuando te lleva a otra realidad en la que tú ves que hay gente que no te conoce de nada y que está esperando que Dios te use a ti para darle una palabra a ellos, que les puede cambiar para siempre, creo que eso te cambia la perspectiva de... Te aterriza. Yo creo que te aterriza un poco. Y te hace ver que Dios cuenta contigo. Yo creo que no hay nada más hermoso que para nosotros como creyentes que ver que Dios cuenta con nosotros para hacer algo. Y creo que las misiones es ese punto de partida que nosotros nos puede hacer ver que Dios cuenta con nosotros. La del M aquí, envíame a mí, pues sí, o sea, sí puede ser si tú estás dispuesto a hacerlo. Sí, sí, yo aprendí una vez más. Creo que hay muchas cosas que seguimos aprendiendo, así como en la vida. El Señor nos enseña cosas y en este caso, bueno, un corazón abierto, ¿no? Digamos, a entender, a comprender también a las personas, a otras culturas, porque ya no es solamente un sistema eclesiástico, una forma, un estilo. No, es la vida en general. Es exactamente la cultura, es el choque cultural, o sea, es ver que hay gente que necesita al Señor a pesar de las banderas y de las fronteras, sí, sí. ¿no? No es algo que tenga un
una marcada nacionalidad, ¿no? Sino que todos necesitamos a Dios indiferentemente de nuestra realidad, lo necesitamos. Así que qué espectacular experiencia. Luego a la vuelta también te diste miga, ¿no? No. No, ya la vuelta fue... ¿Cómo vamos de tiempo? Yo no me quiero pasar. Pero No, bueno, 5 minutos. tenemos tiempo. 5 minutos, mira, en 5 minutos te resumo. Fue tremendo. Estábamos en la cola, yo ya había pasado todos los controles. Estábamos reventados de los días, de todo ya. Tengo que decir que la noche anterior nos hicimos un asado en Buenos Aires con un vacío espectacular y eso nos dejó doblados. Bueno, llegamos ahí a los controles, pasamos todo. De repente yo estoy hablando con Becky, con mi esposa, mi amor, no sé qué, ya estoy por salir, Era un lugar donde tenía wifi porque mi móvil no tenía los datos y entonces pues estaba un poco incomunicado, ¿no? Y de repente me dice Tomás, te están llamando por el telefonillo, por los altavoces. Y digo, que no. Aparte, Tomás está un poco sordo de un oído. Digo, te lo estás inventando. Le digo. Dice, no, que sí. ¿Y en serio? Sí. Y digo, ¿me llevo todo o voy? No, llévate todo por si acaso. Bueno, 20 minutos después empieza a embarcar el avión, toda la gente pasando, a mí no me dejaron entrar. Que usted tiene el pasaporte COVID vencido, si pasan 270 días de la última vacunación, España no le permite entrar. Por favor, no, empiezo ahí a volverme loco. Me acuerdo que llamo a Becky, le escribo, no puedo subir al avión. Dice, ya, cuéntame otra. Y yo estaba nervioso delante de la azafata. Digo, que no, y le hago una videollamada para que lo vea. Porque es que no me creía nada. Digo, y ahí se puso nerviosa Becky, me puse nervioso yo. Tomás no sabía qué hacer. ¿Me quedo contigo? No, le digo, ve. El problema es que yo decía ve, pero no tenía internet. Digamos, si me salía de ahí, no tenía internet, no tenía dinero argentino. Solo tenía la ofrenda que me habían dado en dólares. Y entonces no me lo cambiaban tampoco el banco porque tenía que tener el boarding pass, digamos, vigente. Sin eso estaba frito. No sabía qué hacer. A las 5 de la tarde, eran la 1 y pico, a las 5 tenía que estar otra vez ahí, porque por la noche a las 9:40 salía otro vuelo. Y dijeron, posiblemente puedas entrar ahí, pero tampoco te lo garantizamos. Tienes que ir a hacerte un antígeno. Rápidamente veo a 2 hombres que están ahí, igual que yo. Me hago amigo de ellos, los 2 médicos. Manolo, si ve esto, Dios te bendiga. Y Camilo, estoy seguro que lo vas a ver también. Los 2 son médicos. Uno tenía internet, el otro tenía algo de dinero, pesos argentinos. Así que yo les cuidaba las maletas, ellos escribían, llamaban, pim, pam, pim, pum. La verdad es que fue caótico. Llegamos a las 5 y todavía no había nadie. A las 5:30 abren y nos dijeron hasta las 8 no les podemos decir nada. Estábamos desesperados, desesperados. Le toca a uno de mis amigos, creo que fue primero Manolo, y así bien, yo a todo esto lo había predicado, pero sin parar. Dice, bien, dice, tu Dios te respondió. Dice, sí, también es tu Dios, le digo, aunque no lo quieras ver. Digo, bueno, y se da la vuelta y dice, bien, va, paga la multa, entra al avión. De repente pasan más personas, le toca al segundo, Camilo, le dan el papelito, y él no le pasa la tarjeta de pagar la esta. Y estaba nervioso y se da la vuelta y me mira. Le digo, pásalo otra vez, confía en el Señor. Pum, pone la tarjeta, pasa y puede pagar. Le digo, de todas maneras, te hubiese ayudado porque yo tenía dólares y te iba a ayudar. Bueno, y al tercero aparece una señora con un bebé. Y de repente yo estaba de lejos viéndola y levantando las manos, llorando. No la dejaron entrar. Y entonces, como no pudo pasar ella, pasé yo. Pero en ese momento pasó algo que lo miro a uno de mis compañeros y le digo, ¿te diste cuenta que nos hemos alegrado del mal de otro? Y se queda así llorando. Le digo, por eso necesitamos al Señor. Porque necesitamos ver las cosas como Cristo las ve, necesitamos ser mejores personas con nosotros mismos. Digo, yo reconozco, me alegré de que esa señora no pasó. Me alegré. Pero tú también, le dije. Buscando ayuda y cómplice. Así que gracias a este hecho, que había pasado lo mismo que a nosotros, pues no pudieron pasar y me dejaron entrar y volé y llegué a España. ¡Qué aventura! Así que, pero fíjate que todo tiene, ¿no? Como una lectura en la que podemos rescatar que Dios nos usa, incluso en esos momentos de desesperación podemos
podamos hablar del Señor y poder vivir experiencias con la gente. Así que muchas gracias por contarnos la experiencia. Gracias por estar con nosotros aquí. Un placer para mí. Os animamos a que os apuntéis a algún viaje. La verdad que es una pasada y estamos seguros de que eso os va a ayudar en vuestra vida para siempre, la experiencia. Así que bueno, pues, seguir orando por nosotros, por lo que se está haciendo en Nueva Vida a nivel local, a nivel internacional. Intentar formar parte de la manera que podáis, comprometeros de la manera que podáis, viajando, orando, haciendo cosas aquí también. Así que bueno, un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente episodio. Termino diciendo algo, perdona que te corte. Mira, Nada. Si no hacemos misiones, hay una parte importante de la Biblia que no estamos haciendo. Así que como cristianos necesitamos Ahí hacer queda misiones. la tarea. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Chao, chao.